Bueno, gente, vamos a estar ahora revisando lo que serían los tres modelos atómicos que faltaron de la clase pasada. Que estos serían el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr y el modelo mecanocuántico, que es el modelo atómico actual. ¿Qué sucede en el modelo de Rutherford? A diferencia del modelo atómico de Thomson, que recordemos era una gran esfera que tenía los electrones incrustados en ella, como si fuera un budín de pasas, en el modelo de Rutherford nos encontramos con una situación distinta, en la que por primera vez se describen dos zonas distintas en el átomo. Estas zonas serían el núcleo y la corteza. En el núcleo sería donde encontraríamos a los protones y los neutrones, que son las nuevas partículas subatómicas que se incorporan en este modelo. Recordando que en el modelo anterior, en el modelo de Thomson, ya habían aparecido los electrones como partículas subatómicas. Aquí aparecen los protones y los neutrones. Los protones serían partículas con carga positiva y los neutrones serían partículas con carga neutra. Ambas, recordemos, como dije recién, se encontrarían en el núcleo. En la corteza sería donde encontraríamos a los electrones de carga negativa moviéndose en órbitas circulares alrededor del núcleo, tal como mostraría este GIF que les estoy mostrando aquí. Podemos observar cómo claramente se encuentran los protones y los neutrones en el centro, en el núcleo del átomo, y los electrones dando vuelta alrededor de él. Esto incorpora varias novedades respecto al modelo anterior, puesto que, como bien se mencionó, los electrones ya no están incrustados en el átomo, sino que se encuentran dando vueltas alrededor del núcleo, lo que deja espacio dentro del mismo átomo, ¿sí? Espacio, por ejemplo, que podrían utilizar, por ejemplo, diferentes tipos de rayos para poder, no sé, atravesar la materia sólida, ¿sí? Ahora, una cosa importante de este modelo es que no menciona mucho acerca de cómo es que se mueven los electrones alrededor del núcleo. Si bien nos dicen que los electrones se encuentran en la corteza del núcleo, perdón, en la corteza del átomo, no nos dicen mucho acerca de cómo es que se mueven estos electrones. Es en el modelo siguiente, en el modelo de Bohr, donde se nos dice dónde podrían encontrarse estos electrones. Y de acuerdo con el modelo de Niels Bohr, los electrones se encuentran en órbitas definidas, ¿sí? Tal como si fueran las órbitas de los planetas alrededor del Sol. En este caso tenemos a los electrones dando vueltas alrededor del núcleo siguiendo unas órbitas definidas y que son distintas órbitas de distinto nivel energético. Es decir, no sería una única corteza, sino que serían varias órbitas que se encontrarían alrededor del núcleo, donde claramente algunas de ellas van a estar más cerca y otras van a estar más lejos. Y más o menos a esto se refiere con que sean órbitas de distinto nivel energético. Al igual que en el modelo anterior, los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, sí, pero acá los electrones no se encuentran libres dando vueltas por la corteza, sino que más bien se encuentran dando vueltas en estas órbitas que están definidas y que serían estables, ¿sí? Una cosa importante, sí, de este modelo es que incorpora la noción de que los electrones pueden saltar y que pueden moverse, ¿sí? Los electrones tienen cierta libertad para poder moverse entre las distintas órbitas y de hecho tienen también libertad para pasar de un átomo a otro, ¿sí? No así, por ejemplo, las partículas del núcleo. Los protones y los neutrones no tienen esa facilidad que tiene el electrón de poder saltar de un átomo a otro o también de poder saltar de una órbita a otra. Esto también, por supuesto, se explica puesto que el electrón es una partícula muy ligera. En todas las imágenes que estamos observando, el electrón aparece como partículas casi como del mismo tamaño que los protones, pero realmente sus tamaños son muy distintos. Los protones y los neutrones son mucho más pesados que los electrones. Los electrones prácticamente tienen una masa insignificante, ¿sí? La masa de los electrones no es significante para el peso del átomo en total. Lo que le aporta la masa a los átomos son justamente la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Finalmente, el modelo mecanocuántico es el modelo actual, y aquí ya se incorporan conceptos muy distintos a los que vimos anteriormente, puesto que acá ya no tenemos idea realmente dónde están los electrones de manera específica. Aquí ya no se habla de órbitas, como en el caso del modelo de Bohr, sino que más bien se habla de orbitales. ¿Y qué sería un orbital? Un orbital sería una zona, ¿ya? Más que un camino o una trayectoria que sigan los electrones, los orbitales serían unas zonas en donde existe una posibilidad alta de encontrar a un electrón, ¿sí?
Aquí, si ustedes se fijan, ya esto sería más o menos lo que está siendo representado en la imagen. En toda esta zona es donde posiblemente podemos encontrar un electrón, y las zonas que sean más oscuras probablemente serán las zonas donde sea más fácil aún encontrar a esos electrones. Sin embargo, no tenemos certeza real en dónde están. Acá también, por ejemplo, en este modelo se incorpora el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos saber con exactitud la velocidad y la posición de los electrones al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, quisiéramos saber dónde está un electrón, por ejemplo, acá en esta zona, tendríamos que, por así decirlo, detener el tiempo para poder observarlo y decir, está exactamente aquí, ¿sí? Pero en ese proceso ya no podemos saber a qué velocidad se mueve. No podemos saberlo con exactitud, puesto que ya detuvimos la imagen. Pero si quisiéramos saber su velocidad, ahí sí que no podríamos saber su posición, de ninguna manera, puesto que para poder medir su velocidad con mayor exactitud, tendríamos que olvidarnos de la posición en la que se encuentra el electrón, ¿sí? El modelo mecanocuántico es el modelo justamente más reciente y abre muchas posibilidades, y abrió de hecho muchas posibilidades para muchos estudios posteriores relacionados con radiación y con distintas tecnologías, ¿sí? Sin embargo, el modelo que más vamos a utilizar en clase va a ser el modelo de Bohr. ¿Por qué el modelo de Bohr? Porque nos ofrece explicaciones bastante razonables para los fenómenos de las transformaciones de la materia, y además es bastante más sencillo de poder ejemplificar, de poder dibujar también, y al mismo tiempo no es tan complejo como el modelo mecano cuántico, donde ya realmente son ideas tan complejas que hasta incluso a los mismos físicos les cuesta poder entenderlas.